Shanique en Fórmula, con Shanique Berman. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarlos como todos los días, de lunes a domingo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y le doy la bienvenida a mi coconductora, Carla Berman, y estamos muy honrados hoy de recibir con nosotros al doctor Gadi Saviki Sirot, que es el Comisionado Nacional contra las Adicciones en la República Mexicana, que ya estuvo con nosotros un día y la verdad es que recibimos millones de preguntas y decidimos invitarlo y él accedió. Gracias por estar con nosotros a los dos. Cómo no, muchas gracias, Shanique, a ti y a Carla y a todo tu auditorio un fuerte saludo. Y para mí es seña de que estamos cumpliendo con nuestro objetivo, el que haya habido tanta efervescencia y tantas preguntas, tantas inquietudes, pues reivindica nuestro trabajo. Y con mucho gusto, a nombre de la Secretaría de Salud, venimos a entrar en contacto con toda la gente a responder todas tus preguntas, Shanique, con mucho gusto. Te agradezco. Mira, apunté varias de las preguntas que nos mandaron por las redes, por YouTube, etcétera, y más las que aparte tenga Carla, que tiene 5 hijas chiquitas. Una de ellas, y para empezar, doctor Gadi Saviki Sirot, es ¿cómo te das cuenta que tu hijo se está drogando o se está alcoholizando? Porque según me dijeron en el hospital, que a veces llega un niño y le hablan a la señora y le dicen, su hijo está aquí con un problema gravísimo de alcoholismo y dicen, no, se equivocaron, mi hijo no toma. Claro. Esta es una pregunta que recibimos con mucha frecuencia, porque todos los que somos padres, yo también tengo una hija de 15 años, tenemos cierta preocupación, pues porque vemos a nuestro alrededor y estamos conscientes de que este problema está presente y que existe. Y quisiera yo empezar a darte una respuesta un poco distinta a la que esperas, Shanique, porque lo ideal sería que los padres no tuviéramos que funcionar como policías y que tuviéramos un diálogo muy abierto para que en caso de que nuestros hijos estuvieran experimentando tempranamente o ya tuvieran alguna bronca consolidada, pues pudieran acudir con nosotros a solicitar esa ayuda y que seguramente la mayoría de los padres accederíamos a ello. Dicho esto, la verdad es de que la sabiduría popular es muy conocedora de esto, ¿no? Empezaría yo por la droga más peligrosa y que más gente mata en nuestro país, que es el alcohol etílico. Pues las personas que están intoxicadas con alcohol se ve de manera muy evidente. Es más, yo les diría que si uno ve en la calle a una persona que está tirado, inconsciente, con vómito, ¿no? Más probable es que esté alcoholizado. Es la droga que realmente genera ese estado, es el alcohol. Entonces huele, hay un lenguaje farfullante, le llamamos, ¿no? Probablemente haya también estas cuestiones como nuevas amistades en nuestros hijos. Generalmente se dice que los chavos, las chavas, que tienen amigos más grandes que ellos, esto constituye un factor de riesgo porque muchas veces no tienen la madurez suficiente para estar en un ambiente de chicos y chicas ya mayores, ¿no? Y la otra parte que tiene que ver probablemente pues con el tabaco, con algunas otras sustancias que se fuman, que tienen un aroma muy distintivo, y suelen haber algunos cambios conductuales cuando hay una persona, cuando hay un chico, una niña, un adolescente que ya están consumiendo, como algunos cambios en su vestimenta, en el estilo de vida, en sus amistades, por supuesto, en el tipo de contenidos que ven en las redes, ¿no? Incluso algunas expresiones artísticas y de moda, nos pueden señalar que hay que abrir un diálogo con nuestros hijos, ¿no? Gaby, yo una pregunta derivada de esto que dices. El problema es que creo que muchas veces lo que se dice es que es inevitable, ¿no? Y entonces, si entre más se lo prohíbas a tus hijos, más lo van a buscar afuera. Y entonces creo que las mamás de adolescentes tempranos, sobre todo, estamos como en la disyuntiva de decir, bueno, ¿qué hago? Le digo a mi hija, ten un diálogo súper abierto conmigo y si algún día quieres probar, ¿no? También hay otras mamás que dicen, pues lo voy a enseñar a tomar para que sepa cómo moderar el consumo del alcohol. Hay otras que dicen, perdóname, el alcohol antes de los 18 años te prende el cerebro, no tiene nada que hacer un niño, es ilegal, etcétera, etcétera. Entonces, absolutamente no, ¿no?
Pero yo creo que la verdad es que son pocos las personas, y seguramente los que estamos aquí, que antes de los 18 no tomaron ni una gota de alcohol. Entonces, como papás, ¿qué deberíamos de hacer? O sea, tener una actitud más como de, a ver, estos son los riesgos, esto es todo, pero dado que el alcohol es algo que existe en el mundo, pues lo mejor a los 16 años te voy a dejar tomarte una cerveza, o de plano decir absolutamente no y ser el policía, como tú decías. Claro, es una pregunta bien importante esa, Carla, ¿eh? Y mira, para mí la respuesta es muy clara, no hay que darle demasiadas vueltas. Los cerebros jóvenes no deben de exponerse a ninguna droga, incluyendo el alcohol, incluyendo la nicotina, probablemente la cafeína sea discutible también. Y así como lo planteas tú, nos presenta una situación muy paradójica, porque efectivamente para muchas cosas en la vida, cuando las entrenamos, nos volvemos mejores en ellas, como hablar un segundo idioma o andar en bicicleta. Pero la mejor manera para aprender a beber y no tener problemas en la edad adulta es no bebiendo durante la adolescencia y la minoría de edad, ¿no? Entonces, conozco bien lo que me dices. Hay muchos padres, muchas madres de familia que dicen, pues bueno, esto es algo que hacemos en la familia, ¿no? Eventualmente van a tomar una copa, se les va a ofrecer una cerveza en el ambiente social en el que se desenvuelven. Yo quisiera dejar un poco de espacio para los padres, ¿no? Que tienen derecho también a opinar sobre cómo quieren criar a sus hijos, pero en términos generales, nosotros en casa, a Luciana, que se llama mi hija, tiene absolutamente prohibido beber. Alguna vez ha llegado a pedirme, cuando la comida está muy buena y yo pido una copa de vino, que lo quiere probar, y mi respuesta es que sí, con todo gusto, pero a los 18 años, ¿no? Quiero comentarte también que en México tenemos una cultura de legalidad pobre. En los Estados Unidos, por ejemplo, si yo organizo una fiesta para mi hijo que tiene 20 años, porque allá la edad para beber son 21, no 18, si yo organizo una fiesta de preparatoria y vienen sus amigos a la casa y yo les sirvo tragos a estos chicos, al otro día van a estar los papás de estos adolescentes, cada uno con su abogado, para demandarle porque estoy llevando a cabo un acto de corrupción de menores y básicamente de darles drogas a los niños, ¿no? Entonces la respuesta es que la vida es larga, hay tiempo para todo. Los cerebros jóvenes no deben de exponerse a las sustancias psicoactivas. ¿Por qué? Porque esta es una temporada en la que el cerebro todavía se sigue desarrollando. En neurología, en neurociencias, decimos que se plastifica, se van haciendo las conexiones sinápticas, y si este proceso se ve inmerso en alcohol o en cannabis o en diazepam, este cerebro va a crecer en función de la presencia de esta sustancia. De tal manera que mientras más tempranamente empezamos con el uso de una sustancia que nos lleva a la adicción, peor será nuestro pronóstico para poder deshacernos de ella. Ahora, Perdón. Me encanta esto que dices y creo que te lo voy a robar y lo voy a usar mucho porque lo uso en otros aspectos. La vida es muy larga y no necesariamente el alcohol es malo en todos los momentos de la vida, pero hombre, si vamos a vivir 100 años, ¿cuál es la necesidad de tomar a los 14, a los 16 o a los 17? Sí, pues en 18 meses ya vas a tener 18 años. Me encantó y creo que es una muy buena manera que además los chavos seguramente van a entender, ¿no? Claro. En los adolescentes, postergar es prevenir. Postergar es prevenir. Qué maravillosa frase, me la voy a tatuar. Postergar es... Ahora, te quiero yo preguntar algo, Gadi. Gadi Saviki Sirot, doctor comisionado contra las adicciones en la República Mexicana. Yo toda mi vida nunca bebí porque a los 14 años mis amigos trajeron una botella en Acapulco de un líquido rosa que yo me lo tomé porque sabía dulce y me puse muy mal y cuando vomité, perdón por decir eso, pero sentí que era mi sangre que me iba a morir y nunca volví a probar el alcohol, ni siquiera en mi boda. ¿O será bueno que emborrachemos a los niños para la primera vez para que sepan que qué horror es eso? No, me parece una muy mala estrategia. También seguramente los adultos, ¿no? Los padres de familia que nos estén viendo probablemente intentaron la misma técnica con el cigarrillo, ¿no? Que si alguien no conoce bien la técnica de fumar y le da una calada a un cigarrillo, pues va a toser durante 15 minutos y se va a marear y se va a sentir bastante mal. Mira, el consumo de alcohol, en especial, por ejemplo, de la cerveza, te diría yo,
se da un poco por necedad, porque al principio bebemos cerveza y es medio amarga, no tiene un sabor particularmente Todo agradable, el pero alcohol es... uno insiste, ¿no? Hasta que se vuelve habituado al consumo de cerveza, que está muy presente en nuestro medio. ¿Te puedo dejar Te en quiero la decir, mitad de esta respuesta, irnos a un sí, corte y regresar con ya volvemos con el doctor Sadiki, ya con volvemos. todo gusto, con todo gusto. Te interrumpí. Sí, perfecto. Entiendo que tenemos que hacer este corte con los patrocinadores. Mira, en el país, 75% de los mexicanos ha usado alcohol alguna vez en la vida, lo que significa que 25% no. Y esto es 1 de 4 mexicanos. Tú normalmente si platicas con la gente, la respuesta que te va a dar es, no, pues en México todos chupamos, pero no, no es cierto. Hay un segmento importante de la población, como es tu caso, Shanik. Te quiero comentar que mi mamá es igual y que nunca, bajo ninguna circunstancia, no importa lo que se esté sirviendo, no bebe alcohol, ¿no? Eh, entonces el pez no sabe que el agua existe hasta que lo sacan del agua y por supuesto alguien que vive en un medio social en donde el alcohol está totalmente normalizado, pues tiene la idea que todo el mundo bebe y este no es el caso. También debo decir al respecto que durante muchos años la industria alcoholera incluso tuvo la habilidad para tratar de ver que se puede demostrar que tomar una copa de vino tinto al día previene un poco contra el infarto al miocardio, el ataque cardíaco. Pues la verdad es de que últimamente hemos tratado de replicar estos hallazgos y no es tan fácil de demostrar que esto es cierto. Y es una manera más en cómo la gente racionaliza el consumo de alcohol, lo ha normalizado. En México específicamente, sí tenemos un problema importante porque nuestros jóvenes, chicas, chicos por debajo de los 20 años, beben de manera muy explosiva. Eso significa que beben más o menos la misma cantidad de nuestras contrapartes italianos o franceses o españoles, que tienen un patrón mediterráneo. Significa que beben un poquito entre semana, ¿no? Y el fin de semana no elevan demasiado el consumo. En México, en cambio, tenemos jóvenes universitarios que tienen una semana inglesa básicamente seca, pero se emparejan con sus contrapartes en un fin de semana. Se ven 12 copas, 14 copas de alcohol y eso genera muchos problemas a la salud de tipo accidentes, ¿no? Embarazos no deseados, etcétera, etcétera. Violaciones. También, desafortunadamente las mujeres que les va peor con la adicción al alcohol porque la constitución de las mujeres es biológicamente más vulnerable frente al alcohol y también, muy desafortunadamente, sí se exponen a una serie de riesgos, pues en la vida nocturna, ¿no? Quizás con desconocidos, en un bar, a lo que los hombres, pues no nos sucede con tanta frecuencia y es un evento que sí sucede, ¿no? Se les invita a todas las mujeres jóvenes mexicanas a que sean prudentes, ¿no? A que estén atentas a su alrededor y con quién van a divertirse. Y que de ninguna manera, nada más para dejarlo, aclararlo mucho, de ninguna manera esto exime de culpa a alguien que comete un acto en contra de una mujer, pero bueno, cada quien tenemos que aprender a cuidarnos también, ¿no? No, definitivamente, cuando hay una agresión sexual, la culpa siempre es del victimario, nunca la víctima. Ojalá y viviéramos en algún momento en una sociedad en donde si a una chica se le pasan las cucharadas, como dicen en mi cuadra, pues la ayudemos a llegar sana y salva a su casa, ¿no? Que no tuviera que preocuparse por alguna consecuencia no deseada y pues destructiva para su vida, ¿no? Luego Tienes son a toda la veces razón. los amigos que te acompañan, que tu mejor amigo que te acompaña porque te vio mal con la cucharada, o tu compañero de trabajo que se aprovechan de tu estado desafortunadamente, también alegando que ellos también se les pasó las cucharadas. Así es, así es. Yo tengo una pregunta, hablamos ahorita mucho del alcohol. Yo veo una tendencia muy fuerte entre los chavos adolescentes de estos, no sé cómo se llaman, en inglés se les llaman los vapes, ¿no? Estos cigarros electrónicos. ¿Qué tan malos son? ¿Por qué no está o no está ya legislado su uso? ¿Y qué podemos hacer los padres para prevenir que los chavos lo hagan? Empezando por no hacerlo nosotros, ¿no? Yo cada vez veo más a todas las mamás con el vape más cerca de su cuerpo, claro, que el celular incluso. Claro. Es muy bueno que traigas este tema a la conversación porque esto es realmente una parte de la política pública, ¿no? De la Secretaría de Salud y de lo que está sucediendo en todo el mundo.
Estos vapeadores que hay de distintos tipos, no todos son iguales, hay muchos sistemas y para meterlos a todos más o menos en un cajón, Carla, les llamaríamos sistemas de entrega electrónica de nicotina, ¿no? Y no son peligrosos, son peligrosísimos, ¿no? Desde hace mucho tiempo ya conocemos la cantidad de muertos que genera el tabaco en el mundo, que son millones, millones de muertes directamente relacionadas con el consumo de tabaco. Lo que no habíamos visto nunca era que por el consumo de tabaco llegaran personas con un cuadro agudo a la sala de urgencias de un hospital y se murieran ahí. Hombres O sea, te jóvenes, morías lentamente. atléticos. Exactamente, exactamente. El Con día el de hoy, cigarro lento y con el vape, con el cigarro electrónico, ¿qué pasa? ¿Te mueres de contaminado o qué? no significa de que todo mundo que vapee en una ocasión se vaya a morir, pero sí surgió justo antes de la pandemia en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, en México. Tuvimos un caso en San Luis Potosí de chavos que fumaban de estos cartuchos, ¿no? Que traen nicotina, que son ilegales porque está prohibido importarlos al país a través de un decreto presidencial, ¿no? Y llegan al hospital con un cuadro como de neumonía. Voy a hablar un poquito en inglés, con un cuadro que se llama Lipid Lace Macrophages, que significa que hay unas células de la defensa en el pulmón que se encargan de comerse las partículas y que en las autopsias vimos que estas células tenían en su citoplasma un aceite que no debería de estar allí. Y eso es parte de lo que nos explica la muerte súbita de estos hombres jóvenes, atléticos, no fumadores de tabaco, que se mueren por una sobredosis de tabaco distribuido o entregado electrónicamente. Y Sí es cierto. esto que, Carlita, ¿cómo se llama lo que hacía Pepe? No, las narguilas. Las narguilas. Bueno, la narguila es una pipa de agua en donde se consume el tabaco en hierba también a través de un sistema como de filtrado de agua que aparentemente, y esto es un mito absolutamente, los usuarios tienen la sensación que al atravesar este humo por agua como que está purificado o se vuelve menos nocivo. Pero la verdad de las cosas es que cuando uno observa lo que sucede con fumadores de narguilas o con otro instrumento para consumir marihuana que se llama bong, que también lo hace a través del agua, es que los daños pueden ser mayores, ¿no? Por el vapor de agua que viene contaminado con estas sustancias y que llega hasta los bronquiolos, que son la parte final de nuestro árbol respiratorio dentro de los pulmones. Les decía que efectivamente en México es muy fácil en muchos lugares ver a la gente vapeando. En México no existe una norma oficial mexicana, nadie está autorizado para fabricar estos dispositivos, ni los consumibles, y nadie tiene un permiso para importarlos. Entonces hay una situación Pero están aquí. en las plazas comerciales, hay miles de locales, o sea, yo no veo a nadie clausurándolos, Gaby. Así es. Mira, sí los han habido, ¿eh? Hemos tenido ya muchas clausuras, algunas de ellas en la Colonia Condesa, en un centro comercial también. La verdad es de que desde esta administración no nos gusta el lenguaje de la guerra, ni queremos actuar con puño de hierro para cualquier cosa, ¿no? Entonces, estamos ahorita precisamente en la Cámara de Diputados, de Senadores, se está terminando de ajustar esta nueva ley para el control del tabaco y yo les puedo decir con toda seguridad de que va a haber una mayor vigilancia. Yo estaría en contra de que si hay una persona vapeando en un parque, se le detuviera y se le remitiera a la delegación. Eso no puede ser. Pero a través de la concientización, a través de la educación, sí tenemos que poder transmitir a las personas este mensaje. Y aparte se los digo con cierta tristeza, porque la única droga que habíamos podido disminuir en cuanto a los números de personas que la consumen era el tabaco, porque los adolescentes estaban empezando a agarrar la onda y se volvió muy poco cool fumar, ya no era parte de esta generación, pero con la astucia y con lo marrullera, diría yo, de la industria del tabaco, encontraron un mercado perfecto a través de un dispositivo que se adecúa a la nueva generación, porque parece una memoria de USB, ¿no? Incluso toda esta nube que sale de los vapeadores, pues a mí me recuerda a la nube del Internet, que es en donde vive esta generación de adolescentes. Entonces, es muy lamentable porque todos estos chavos que creen que es muy cool fumar un vapeador, en primer lugar, se van a volver adictazos a la nicotina, que no lo duden. Y en segundo lugar, el día que ya no tengan cartuchos, van a ir a la tienda de conveniencia y van a comprar sus cigarros favoritos.
Y nos vamos a tener que ir a otro corte, pero te quería preguntar, ahora, el otro día estaba yo con mi propia cuñada, o sea, yo sí probé la marihuana cuando yo tenía 15 años, casi me suicido, la probé una vez y me pasó lo mismo que con el alcohol, dije, me quiero morir, o sea, me quiero morir y nunca más la probé. Pero, y yo fui con mi papá y fui de las pocas que fui y le dije que había pasado esto y que fue horrible y me dijo, y bueno, ya no lo hagas. Pero de ahí en fuera yo no conozco ninguna amiga de mi generación que hubiera ido con sus papás a decirles. Hoy los chavos fuman marihuana en el campus de la universidad y van y le dicen a sus papás, oye, cómprame marihuana y me la unto y para quitarme el dolor. Te dejo con esa pregunta porque además la marihuana es la puerta de la entrada para todo lo demás, el cristal, todo, porque sí, siempre quieres más. Ya volvemos con el doctor Gadi Saviki Sirot para que nos diga qué hacer con esto. Gadi. Muchas gracias. Una pregunta importante. Es necesario hablar también de la cannabis, porque esta sustancia está cambiando su estatus alrededor de todo el mundo. Y debemos de decir que el día de hoy la marihuana se analiza desde 3 distintos mundos. El primero tiene que ver con la marihuana de uso económico, le llamamos. La cannabis es una planta fenomenal para construir casas haciendo ladrillos, se puede hacer papel, se puede hacer tela, se puede hacer biodiesel, se pueden alimentar animales. Verdaderamente es una planta que puede ayudar mucho a la humanidad a salvar este planeta que está en problemas severísimos, ¿no? En segundo lugar, tenemos el mundo de la cannabis medicinal, que ahí hablamos de un tratamiento que se parece mucho a cualquier otro tratamiento que impartimos los médicos alópatas. Hay un chavito que tiene epilepsia que no se le quitan las convulsiones, hay un hombre con cáncer de próstata, hay una mujer que tiene reumatismo, lupus durante muchos años. Sabiendo utilizar los distintos compuestos de la planta, les podemos brindar una ayuda excepcionalmente accesible, eficaz y segura para estas dolencias. Lo que es muy importante es que no caigamos en una cuestión de simulación. Yo recuerdo hace unos años, tuve la oportunidad de visitar Los Ángeles, California, antes de que fuera legal en el estado de California, y hay una playa muy hermosa, muy famosa en Los Ángeles que se llama Venice Beach. Y cada 4 locales había un lugar que se llamaba el Doctor Verde, ¿no? O el Doctor de la Planta Maravillosa. Y los cuates te decían, por $50 te regalamos una pipa, 2 churros y te damos tu credencial para ser paciente canábico. Y de pronto en los Estados Unidos, pues tuvieron ahí una epidemia de 250,000 personas en Los Ángeles que tenían dolor de espalda. Pues porque era como simulaban estar enfermos para tener acceso a esta sustancia. Ahora, la marihuana, Shanique, en muchos sentidos, yo digo que es como el jazz, que no es para todos, ¿no? Hay gente que le gusta y gente que de plano no debe de fumar marihuana porque va a tener una reacción idiosincrática en donde su organismo no le va a caer bien y se la va a pasar bastante mal. Y de cualquier modo, pues sí, desde la esto es una parte del imaginario colectivo y de una gran mentira en la que se escondió la guerra contra las drogas, especialmente contra la cannabis durante décadas. La cannabis no es el portal para otras drogas. Esto no ha sido demostrado, imposible demostrarlo neurológicamente. ¿Qué es lo que sí sucede? Yo vivo en la colonia Condesa, tienen ustedes su casa, y en cualquier momento uno puede ir con cualquier valet parking y pedirle un poco de marihuana y el valet parking, si no tiene, le va a decir, pues es que no hay marihuana, güero, pero tengo coca y tengo tachas y tengo ácidos. Entonces, la misma prohibición de las drogas genera un mercado negro que no distingue entre drogas duras y drogas blandas y estamos enfrentando a los usuarios de cannabis al mercado de las drogas duras. En México, las drogas del portal son el azúcar refinada cuando somos muy niños y ya de adolescentes el tabaco y el alcohol. Y finalmente remato con una cuestión que todos los médicos, los psiquiatras que nos dedicamos a la adictología, conocemos esto. Yo he atendido pacientes, usuarios de drogas, que se desayunan un vaso de mezcal, unas rayas de cocaína, una piedra de cristal y 3 pastillas de desayuno, ¿no?
Y llegan al consultorio y yo les digo, oye, te quedan 5 años de vida, ¿no? A este ritmo, te quedan 5 años de vida, te vas a morir. Y el paciente dice, yo lo sé, doctor, nada más quiero pedirle un favor. Yo voy a dejar de meterme todas estas porquerías que me están matando, pero si usted me permite alivianarme fumando un poco de mota, creo que va a ser más fácil para mí. Y esto lo hemos visto replicado en muchos pacientes que les intercambiamos una dependencia relativamente benigna por una dependencia potencialmente mortal, lo que es un paso importante en el desarrollo y en la evolución de estos pacientes. Sí, ya eres adicto, pero si no eres adicto, mejor ni te metes en eso, Carlita. Sí, Sí. no consumas, no consumas, punto. Si no Tengo una consumes, pregunta, doctor Gaby. ¿Se puede eso de nada con medida, perdón, con medida, nada con exceso? Y no estoy hablando de las drogas duras. O sea, uno puede tener en la edad adulta una relación medianamente sana donde te tomas 2 copas de vino a la semana, a lo mejor una vez al mes fumas una narguila y una vez al año te comes unos gomitas de marihuana, THC. o no. Sí, esta pregunta, fíjate que cae un poco más en lo filosófico, te diría yo, ¿no? Porque después de los alimentos, las sustancias psicoactivas, incluyendo el vino, el peyote, los hongos, el hashish, el opio, lo que tú me digas, son las sustancias más importantes en la cultura y la historia de nuestros pueblos. No importa a dónde vayas, al que sea. Entonces, los humanos hemos crecido a la luz de la existencia de todas estas sustancias. La civilización occidental las ha pervertido muy importantemente, porque los incas mascaban la hoja de coca y nunca tenían problema con ello. Pero fuimos los occidentales los que sacamos el alcaloide y se nos ocurrió metérnoslo por la nariz, ¿no? Y ahí es donde empezaron a haber problemas también de otra índole. El alcohol, algunas otras sustancias son parte de nuestros ritos, de cómo pensamos, de cómo escribimos, de cómo socializamos, de cómo hacemos el amor, ¿no? Entonces, para mí sería imposible decir que los humanos tendríamos que limitar 100% el consumo de drogas. Esto que en algún momento se volvió el objetivo de ser un mundo libre de drogas, pues es imposible, no podemos llegar ahí, no hay manera de llegar a ese punto. Entonces, sí tenemos que optar por algún término medio. Ahora, habiendo dicho esto, también en filosofía hay un término que se llama la falacia del término medio y que significa que no todo lo podemos resolver a través de ser moderados. Por ejemplo, no se puede ser moderado con el consumo de cristal metanfetamina. Todo consumo de cristal metanfetamina es nocivo, igual que la nicotina, ¿eh? La OMS no admite que el tabaco pueda ser utilizado ni siquiera de vez en cuando. Cada exposición al tabaco es muy peligrosa, es muy adictiva y es muy nociva. ¿Y la marihuana y el alcohol? El alcohol tiene alrededor entre 17 y 20% de los que llegan a consumir alcohol de manera cotidiana desarrollan una dependencia y entre el 7 y 9% de los que consumen marihuana también desarrollan una dependencia. O sea, ¿es pero menos adictiva la marihuana que el alcohol? Mucho menos, mucho menos. Wow. Y no solo eso, sino que la persona que está abusando del alcohol o de cualquier otra droga va a tener daños a la salud muy notorios de manera muy rápida. En cambio, en el adulto que tiene más o menos resuelta su vida, ¿no? Que tiene una carrera, que tiene una familia, que paga impuestos, que no tira basura, lo más probable es que si consume cannabis de manera ocasional o una cerveza o una copa de vino o hasta un mezcal de manera ocasional, no debe de haber un gran problema. Y también con respecto a eso tenemos que tomar en cuenta que cada uno de los 8,000 millones de habitantes casi que estamos en este planeta, tenemos una genética diferente y esto hace que nuestra respuesta a cada una de estas drogas sea distinta. Habrán algunas personas que beban toda la vida y no desarrollen el problema del alcohol. Y habrá algunas personas que rápidamente vayan a empezar a tener una conducta patológica en cuanto a cómo beben. Y ahí vuelvo a lo que nos dijiste, que postergar es prevenir, y me encantó eso. Última pregunta antes del corte sobre la marihuana. El cannabidiol, el CBD, ¿no? Que se supone, o lo que nos dicen es, esta es la parte buena de la marihuana sin tener nada de lo adictivo. Y que hoy lo podemos encontrar de manera legal hasta en el 7-Eleven, ¿no? Sí. No en nuestro país, pero ¿sí de veras es solo la parte buena o para nada?
Este tema también, como cuando te hablaba yo ahorita sobre el asunto de las sustancias psicoactivas, es muy controvertido, porque en primer lugar, la molécula que genera, digamos, el estado de intoxicación de la cannabis es el THC. Entonces, compuestos de cannabis que no tengan THC son cero adictivos. No hay manera de volverte adicto a esto, así como uno no se puede volver adicto a la sandía, ¿no? O sea, no se puede, no hay adicción a ello. La Organización Mundial de la Salud ya tiene un comunicado público desde hace 3 años, es un statement, es una declaración en donde dice el cannabidiol, el CBD, es un producto no psicoactivo, no peligroso, no adictivo y por el contrario, es una gran oportunidad para la ciencia médica, ¿no? Sin O embargo, sea debo que de le decir, puedo regalar a mi mamá unas gomitas de cannabidiol y No, que no se espante. lo no, ideal no. sería que fuéramos con un médico canábico para ver cuál es la necesidad y cuál es el compuesto más adecuado, como con cualquier otro tipo de medicina, ¿no? Y lo que sí debo de comentar también es que también el THC, que es la molécula psicoactiva, en ocasiones es necesario para que realmente haya un efecto adecuado. Un efecto, claro. Si Bueno, no, nos vamos a un corte y ya nos queda un bloque. Tenemos todavía más preguntas de nuestro público para el doctor Gadi Sabiki Sirot, comisionado nacional contra las adicciones, y ya volvemos. Bueno, seguimos en este último bloque el día de hoy con el doctor Gadi Sabiki Sirot, comisionado nacional contra las adicciones. Te quería preguntar, mucha gente me escribió que cómo combatir la adicción al sexo, la adicción a la comida, la adicción a la pederastía, la adicción a los celulares. ¿Ok? Ok, era obvio que iba a seguir una de estas preguntas porque es un tema que cada vez se vuelve más constante en nuestra sociedad. A ver, la clasificación psiquiátrica es bastante inflexible porque para abordar el cerebro necesitamos muchas convenciones, ¿no? Y ponernos de acuerdo entre todos los que nos dedicamos a su estudio. Lo que tiene que ver con cuestiones de sexualidad, como la adicción al sexo, se ve como un problema de la sexualidad. Lo que tiene que ver con una adicción al alimento se ve como un problema de la alimentación. Ahora, lo que sí en algún momento va a ser atribución de la CONADIC también, porque el día de hoy estos padecimientos son huérfanos, todavía en el sistema de salud mexicano no queda claro a quién le tocaría, es a lo que le llamamos adicciones de procesos, no de sustancias. Y básicamente hay dos que son muy importantes. La primera se llama gaming disorder o el juego patológico, la adicción a las apuestas. Y la segunda se llama gaming disorder, que son los chavos que están jugando 48 horas seguidas en su PlayStation, un partido de fútbol, o están matando zombies o no sé qué están haciendo, y que se vuelve también una conducta Y que los es que están todo realmente el día adictiva. con el celular, aunque no estén Realmente adictiva. jugando. Mira, en Japón hay un término que se llama hikikomori, y son chavos que en japonés significa los que desaparecen. Y son chavos que se meten a sus habitaciones y están décadas sin salir de su cuarto, no de la casa. Las mamás les llevan ahí la comida y están todo el día, 24 horas del día, pegados a la consola. Y te voy a decir que desafortunadamente muchos de ellos se suicidan, porque después de perder tu adolescencia y los mejores años de tu vida en un banquito jugando videojuegos, pues sales y ya no tienes cómo relacionarte con el mundo externo, ¿no? Entonces sí hay técnicas también, sí debe de tratarse como una patología cuando alguien no puede controlar su forma de apostar o cuando alguien no puede controlar su forma de jugar videojuegos o de estar actualizando y refrescando el muro de WhatsApp cada 5 segundos, ¿no? yo tengo una pregunta, Gadi. Creo que últimamente, a lo mejor es una percepción solamente mía, pero se ha normalizado mucho el uso del alcohol entre las mamás jóvenes, ¿no? Incluso hay muchas playeras muy chistosas que dicen, ¿qué hora es? Es wine o'clock, ¿no? Es la hora del vino. O puedo comenzar mi día, pero primero una copita de vino. Y creo que entre broma y broma eso puede dañar mucho, bueno, a ellas principalmente, pero también a sus hijos, porque si tú ves que pues tu mamá, pues así como se toma el jugo de naranja, se toma una copa de vino, piensas que es algo totalmente normal. ¿Esto ha aumentado o es solo una percepción o es algo que no deberíamos estar preocupados? ¿Con la pandemia aumentó? Sí, es una muy buena pregunta. Mira, yo quisiera decir, más que hablar de las mamás, te quisiera hablar ahorita del género femenino como tal.
Cuando yo empecé a tratar pacientes con problemas adictivos hace 25 años, si me invitaban a dar una plática, por ejemplo, a un grupo de alcohólicos anónimos, había 20 hombres y 2 mujeres, ¿no? Las adicciones eran un problema de varones. Afortunadamente el mundo ha cambiado. Yo soy un gran feminista y abogo por la emancipación en todos los ámbitos de las mujeres, pero en la medida en que nos parecemos más, los hombres y las mujeres, también se parecen más en cuanto a cómo consumimos drogas. Y debo de decir que la constitución de la mujer es más vulnerable. Le va peor a una mujer que desarrolla un problema de alcoholismo que a un hombre que desarrolla ¿Por un qué? problema de Lo alcoholismo. mencionaste hace rato y yo te quería preguntar por qué. Mire, porque somos hormonalmente muy distintos, porque los hombres tenemos más proporción de músculo que de grasa y las mujeres al revés, más proporción de grasa que de músculo. Y esto hace que cuando el alcohol ingrese en nuestro cuerpo, en las mujeres se concentra de una manera diferente, mucho más rápidamente. Y si están menstruando, peor tantito. Normalmente un chavo que empieza a beber alcohol a los 15 años, cuando desarrolla un problema, llega al consultorio psiquiátrico más o menos a los 35 años. Las mujeres llegan 10 años antes, llegan a los 25 años, porque cuando una mujer desarrolla un problema de alcohol, a esa edad ya va a empezar a tener problemas en su ritmo menstrual, probablemente embarazos no deseados o virus del papiloma humano, o van a empezar a ver chismes en su colonia o en su escuela. Como te decía, todavía hay algunas cuestiones sociales, ideológicas de las mujeres que las ponen en esa disparidad. Independientemente de cuál fuera el motivo por el cual alguien bebe, porque estoy contento, porque estoy triste, porque estoy aburrido, porque estoy viendo la tele, si las personas son proclives a la dependencia, todos los caminos llevan a Roma y en algún momento se volverán adictos. Y el otro punto que también aclaras y que es muy importante, Carla, es que yo como psiquiatra, pues hablo mucho del cerebro y de los genes y las proteínas cerebrales, ¿no? Pero si hubiera con nosotros aquí un psicólogo, un psicoterapeuta, diría, claro, las dependencias se heredan y se aprenden, ¿no? Porque si yo como chavo veo que mi papá todas las noches se zumba 12 cervezas, pues yo aprendo que eso es como tienen que ser las cosas, ¿no? Y voy a empezar a vivir en esa normalidad también. Yo, Gaby Sabiki Sirot, estoy muy agradecida contigo. Te quiero agradecer que nos tomes esta llamada, que nos platiques. Pero, por ejemplo, yo le digo a mi hija que hoy en día el peor castigo para alguien es que le quites el celular. Qué terrible. Prefieren no salir, prefieren o sea, de ya del carro ni hablamos, ni les interesa tenerlo. Pero que le quites el celular a alguien es como que le dijeras, te voy a cortar la cabeza. O sea, lo que no Sí. van a llorar con nada, lo van a llorar si le quitas el celular. Mira, y hablando de eso, desafortunadamente aquí tengo Por tu 2 trabajo. castigados. No, no, son los de las niñas. ¿Por qué? Digo, no puedo creer que sea tan angustiante para ellas que les puedes decir, nunca más te voy a sacar a pasear, no vamos de vacaciones. Y te dicen, ok, y si le dices te quito el celular, se ponen como locas. Sí, mira, la verdad es de que la psiquiatría, el análisis de la psicopatología, de lo que son las enfermedades mentales que padecemos los humanos, tienen una característica muy peculiar, que es que son padecimientos seculares. Decimos que son padecimientos del siglo, ¿no? Las pacientes neuróticas conversivas que Freud veía que él atendía cuando era haciendo sus primeros pininos, el día de hoy ya no existen. No están en ningún lado esas pacientes. Los pacientes con esquizofrenia catatónica que había en todos los hospitales psiquiátricos del mundo, el día de hoy no existen por el advenimiento de los medicamentos, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo ahorita es una nueva tendencia mundial y yo estoy muy seguro, ¿no? Que cuando le podamos hacer una autopsia del cerebro a los chavos que hoy se están volviendo adictos a estos juegos, vamos a poder demostrar fácilmente que esos cerebros experimentaron cambios por haber estado pegados al celular durante toda la vida, ¿no? Yo no soy una persona muy a favor del progreso, debo de decirlo. La tecnología es algo que no me acaba de encantar. Tenemos que utilizarla porque es una herramienta de trabajo, pero yo sí creo que es una herramienta formidable el tener toda la comunicación, toda la información del mundo en las yemas de nuestros dedos. Pero como casi cualquier otra cosa,
tenemos que usarlo para bien y tenemos que poder entender que hay un límite para esta conducta, porque también se puede convertir en algo muy patológico. Y sí, yo he visto chicos y chicas que los castigan en la casa y que les quitan el teléfono celular y llegan al consultorio temblando como si estuvieran haciendo un síndrome de abstinencia, ¿no? Efectivamente. Bueno, afortunadamente no hemos llegado a esto en esta casa, pero sí, la verdad, el castigo más efectivo, desafortunadamente, mira, aquí los tengo. Y sí, lo que tú dices, y creo que aplica lo mismo, ¿no? Uno, nada con exceso, todo con medida, y lo otro, que yo es una lucha que he tenido mucho en las escuelas. Prevenir, postergar es prevenir. Yo siempre les digo a mis hijas, ya cuando solo haya 2 niños en tu clase que no tengan celular, ahí es cuando yo te voy a dar el tuyo, ¿no? Pero ojalá todas las mamás nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos, oye, antes de los 13, 14 años no necesito. Doctor Gadi Sabiki, dinos a dónde si somos adictos o pensamos que tenemos una adicción o estamos preocupados por alguien con una adicción, ¿a dónde recurrimos? Claro que sí. Repartidos en todo el país, los 32 estados de la República, tenemos 335 centros de atención primaria en adicciones, que se llaman CAPAS, 120 centros de integración juvenil, hay hospitales de los estados casi en todas las entidades, y primordialmente quiero invitar al auditorio, al teleauditorio, a que si tienen algún problema en ustedes mismos, con algún familiar, sobre drogas, angustia por COVID, ideas de suicidio, embarazo adolescente, pueden llamar a la Línea de la Vida, que es nuestro centro de contacto, funcionando ya 20 años, y que es el 800-911-2000, contestando 35 días del año, día y noche. 800-911-2000. Por favor, si tienes algún problema, si crees que a lo mejor alguien tiene un problema en tu familia, 800-911-2000. Gracias, doctor Gadi Sabiki Sirot. Es un gusto y un placer tenerte con nosotros de nuevo. Muchas gracias, Carla Berman. Gracias a mi equipo presencial y sobre todo gracias a ti que nos haces el favor de escucharnos y vernos de lunes a domingo aquí a través de este programa. Hasta mañana.